Bien, tenemos un ratito para conversar sobre un tema que es súper interesante y es compliance. A su vez de ser interesante, es súper complejo. Y tenemos a 4 expertos acá que tenemos algunas preguntas preparadas y después vamos a lograr avanzar sobre temas que todavía no están regulados. Bueno, primero para Agustín. ¿Cómo se está redefiniendo el sistema financiero con Web3 y qué implicancias tiene en tema de compliance? Hola Lore, ¿cómo estás? Bueno, primero, gracias a Crecimiento, gracias especiales a Teo Beato, a Mili Santamaría también, a todo el equipo que han hecho una buena organización de esto. Dicho esto, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando de todo. A nivel global, Sí. el sistema financiero global se está redefiniendo. A nivel regional también, en Argentina no es la excepción. Hay una redefinición profunda del sistema, sencillamente por un aspecto que es central, que es la irrupción de la tecnología. Con la irrupción de la tecnología empezaron a aparecer nuevas infraestructuras tecnológicas, nuevos participantes dentro de este sistema, que vienen generando también nuevos usuarios con nuevas exigencias, con nuevos productos, nuevos riesgos, nuevas responsabilidades y reguladores que vienen siguiendo de cerca todo este proceso que tiene una alta velocidad y muchas veces no llegan a poder cubrir todos estos nuevos aspectos que se van llevando adelante. Dicho este contexto, me parece importante resaltarlo, pongo sobre la mesa algunos datos de lo que está pasando acá en Argentina hoy. Datos del Banco Central, del informe de pagos minoristas y de inclusión financiera que salió hace muy poquito, nos muestra este outlook. 37 millones de argentinos tienen cuentas bancarias o fintech. 37 millones. Con lo cual, ya hablar de inclusión financiera está quedando medio viejo. Creo que tenemos que traspasar ya ese desafío que ya están adentro. Dijimos que 37 millones tienen cuentas, 27 millones de argentinos tienen una CB corta U y una CB larga U, las dos. De manera indistinta, las dos. 27 millones de argentinos tienen 2 o más cuentas, una CB corta y una CB larga. Después tenemos 8 millones de argentinos que tienen una CB larga U, una cuenta bancaria, nada más, y 2 millones que tienen una CB corta U. ¿Qué nos dice eso? Que la interoperabilidad ya es un dato de la realidad y que va creciendo cada vez más. Por lo tanto, no estamos hablando ya de una interoperabilidad entre bancos y fintech, sino que también entendemos a través de la incorporación de nuevas infraestructuras tecnológicas, nuevos participantes como las PCAB, la SALIC, llevando adelante también un juego muy importante en este ecosistema. Gracias. Y en todo este gran escenario, donde están estos nuevos participantes interactuando, interoperando, encontramos grandes asimetrías regulatorias. Sí. Entonces, el primer gran desafío y el primer planteo que tenemos es cómo se logra un framework capaz de mitigar, en primer lugar, los arbitrajes regulatorios que hoy los usuarios están haciendo, porque evidentemente dentro de todo este ecosistema tenés participantes con mayor carga regulatoria. Vamos a poner casos concretos. Los bancos tienen que tener seguros de depósitos, efectivo mínimo, encajes. Es decir, hay una serie de condiciones que el central regula de manera prudencial a un sector de participantes que a otros no. Por lo tanto, en esas asimetrías regulatorias hoy se están generando arbitrajes. Entro a través de un gatekeeper al sistema, salgo a través de otro. Se complejiza aún más con Web3, en donde también tenemos el desafío de entender las particularidades que tiene versus el Web2. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que principalmente en Web3 no tenés intermediarios necesariamente,
en este ida y vuelta de estas infraestructuras. En el juego tradicional estamos acostumbrados a entender estos canales o estas infraestructuras a través de intermediarios que son los encargados y los responsables de llevar adelante la puerta de entrada al sistema de todos los usuarios. ¿Cómo hacemos para compatibilizar ambas tecnologías? ¿Cómo hacemos para compatibilizar también el problema de la identidad que tiene Web3 versus el sistema tradicional que llevó adelante y tiene un proceso de maduración en el KYC y en el KYB mucho más completo? La tecnología en Web3 no te permite llevar adelante de manera acabada esa identificación y validación de esas identidades. Por lo tanto, Lore, para dejarlo planteado, tenemos un contexto en el cual hoy ya están interactuando, interoperando varios participantes con unas asimetrías regulatorias importantes y en mi opinión, y acá lo dejo planteado, creo que uno de los marcos importantes que se vienen en nuestro país es el Open Finance o el Open Data, que lo que va a permitir es que la interoperabilidad no sea solo en materia de pago, sino que también la interoperabilidad empiece a ser también en datos, que puedan tener diversos sectores una usabilidad muy concreta dentro de este sistema, ya sea el sector de transporte, el sector de salud, por supuesto que el sector financiero, y para eso hay que cambiar un mindset respecto de la propiedad de los datos del usuario, que pasa de la entidad al usuario, y el usuario pasa a ser el titular de esos datos. Brasil tiene andado ese camino ya hace 3-4 años. Hoy estamos hablando en Brasil de 100 millones de consentimientos de usuarios que están dentro del sistema del Open Finance. Brasil tuvo un caso muy interesante que fue Bradesco contra Guía Bolso. Guía Bolso es una startup, era una startup que hacía lending y que de alguna manera necesitaba enriquecer el perfil crediticio de sus usuarios, y como esos usuarios eran clientes de Bradesco, Guía Bolso le decía: ¿me autorizás a que yo le pida a Bradesco tus datos? Sí. Se daba vuelta a Guía Bolso, le pedía a Bradesco y Bradesco le dijo: no, son míos. Yo soy el responsable, no te voy a compartir esos datos. Bueno, eso llegó a una instancia administrativa, se judicializó y hubo un caso que fue el precedente del Open Finance allá en Brasil, que es este caso que estoy mencionando, donde se confirma que la propiedad exclusiva de los datos es del usuario. Por lo tanto, el consentimiento a la hora de permitir que esa información de cada perfil sea compartida dentro del sistema financiero es muy importante. Eso es lo que le va a dar quizás, en mi opinión, un marco a este sistema que encuentra distintos participantes con distintas infraestructuras tecnológicas en un desafío regulatorio que va avanzando día a día. Súper completo. Bueno, sí, es bastante interesante lo que planteas, el tema de la propiedad de los datos. Y respecto, digamos, los voy a sacar un poco de lo que es tal vez exchanges o bancos, y quiero meterme en el tema de protocolos de DeFi para Delfina. Los protocolos DeFi operan frecuentemente sin alguna entidad centralizada o localizada en una jurisdicción. ¿Cómo pueden los reguladores establecer obligaciones de compliance efectivas en esos ecosistemas? ¿Deberían enfocarse en puntos de entrada, salida, fiat? ¿O qué modelo considerás vos que deberían empezar a aplicarse para dar tal vez cumplimiento a lo que es KYC? Que es un poquito difícil. Sí, gracias. Gracias a la organización. Bueno, ahí primero contextual, algo que me parece importante es, previo a que el regulador actúe y escriba normas y las publique y nos exija a nivel de empresas de tecnología, financieras, me parece que es importante empezar a entender, o sea, los desafíos, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Y por qué para las empresas DeFi o los protocolos DeFi puede llegar a ser importante el día de mañana conectarse con instituciones financieras tradicionales. Y va un poco de la mano con lo que estaba contando Agus, ¿no? Cuando nosotros vemos los distintos actores, si se quiere, del mercado financiero, del mundo financiero,
tenemos, por un lado, todas las instituciones tradicionales financieras, los bancos, si se quiere la fintech, ya metidas ahí, procesadores de pagos, nada, los grandes players que venimos viendo que están acostumbrados a cumplir con un montón de exigencias. Hace muchos y muchos años, entre ellas esto de la identificación del usuario, ¿no? Que después hay modelos de Open Finance, hay modelos que no son de Open Finance, en donde el banco mantiene los datos de cada uno de sus clientes. Bueno, hay distintos modelos para la gestión de ese proceso de KYC, KYB, pero sí hay un patrón común que es que hay que pedirle al usuario cargar tu nombre, tu apellido, tu DNI, tu fotito, la biometría y todo lo que ya conocemos. Ese mundo sigue siendo el gran canal por donde se mueve el dinero hoy. Y eso también es importante de entender. Y al mismo tiempo, ese mundo es el que, por otra parte, le va a permitir a las empresas cripto ofrecer sus activos virtuales, ¿no? Hoy estamos viendo un montón de bancos que están ofreciendo, y no me voy a desviar, voy a tu pregunta, pero estamos viendo un montón de bancos tradicionales, el JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, que empiezan a ofrecer activos virtuales, ¿no? Del otro, en el medio, si se quiere, podemos encontrar las exchanges centralizadas, que hace un par de años empiezan a ser lo que se llama sujetos obligados, que es que tienen que cumplir con normativa de lavado, y están acostumbrados a también pedir, no sé si se abren una cuenta en Lemon, en Bitso, en Bitex, en cualquiera de Coinbase, Paxos, etcétera, Ripio, tienen que hacer un proceso de KYC y si se exceden en los montos probablemente les pidan documentación adicional. Están ya como en el medio. Y después están, si se quiere, este universo DeFi. ¿Qué es el universo para los reguladores hoy por hoy más desafiante para regular? Porque está intrínsecamente diseñado, si se quiere, con otros mecanismos, con otros procesos, con otra tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos que todos estos puntos, el DeFi, la exchange, el banco, el regulador, nos encontremos en un ecosistema para que la plata pueda seguir girando? Que es un poco lo que queremos hacer en la economía, ¿no? Entonces, hoy, ¿qué es lo que se ve? Ahora, después, ¿qué es lo que tiene que hacer el regulador? Cada regulador sabe, pero básicamente lo que se está viendo hoy en la industria es, por un lado, los controles, si se quiere, más tradicionales, que es cuando el mundo de DeFi toca las exchanges centralizadas o las instituciones financieras tradicionales, ok, implementás un control al momento que toca la moneda tradicional. Entonces, si tal empresa quiere operar con una exchange centralizada o el usuario, en algún momento ese control llega, que es lo que se llama al ingreso o al egreso de lo que es el mundo fiat, el dinero fiduciario. Ese es el control más tradicional, ¿está bien? Y es el que es fácilmente implementable. Es lo que hacen, lo que tienen que hacer las exchanges, lo que tienen que hacer los bancos. Ahora, ¿hacia dónde van, si se quiere, controles más tecnológicos, más de avanzada, etcétera? Es a lo que es la implementación de estos controles, o sea, de identificación del usuario, el rastreo de lo que es la identidad digital, el monitoreo de la operación, ya embebida en el código. O sea, que el desarrollador del proyecto implemente al momento de desarrollar estos proyectos ciertos controles. Por ejemplo, yo hace unos años participé en el diseño de un token digital, etcétera, una moneda digital. Lo que hacíamos era, cada vez que ese token tocaba una dirección sancionada, el protocolo, el diseño del código hacía que ese token se congele y que no se pueda seguir fluctuando en el ecosistema. Entonces, creo que hoy el gran desafío de los reguladores es aprender de estos mecanismos tecnológicos que hacen que el producto de por sí tenga controles embebidos. Y ese es un poco y después, bueno, están todas las luchas, por supuesto, con los desarrolladores, hasta dónde la libertad, hasta dónde no, hasta dónde por sí lo queremos hacer descentralizado, sin controles y las eternas discusiones que vamos a tener, ¿no? Pero me parece que va por ahí empezar a salirnos de los controles tradicionales e ir por esquemas híbridos. Y no controlar por controlar, sino que capaz lo que me gusta compartir es controlar en pos de que el dinero pueda fluctuar y se puedan hacer más operaciones, ¿no? Bueno, ese es un desafío de los reguladores, pero creo que por ahí va más modelos de control híbrido tradicionales y estos de código que son como más eficientes también, si se quiere, en muchos mecanismos. Súper interesante. Y de la mano de eso, te pregunto a vos, Alfonso, que venís de Exchange y digamos, tenés un largo camino en la industria, ¿considerás que el sector Web3 requiere de un marco normativo de compliance
¿Se escucha? Perdón, ¿por ahí un ruido atroz o soy yo la única Es la que escucha? lluvia. La lluvia. Ah, completamente nuevo o adaptar los marcos existentes de AML, CFT, protección de datos, lo que estábamos hablando, y a las particularidades de blockchain y a todo este mundo, entre comillas, nuevo, que es muy desafiante a nivel compliance, o es lo que se plantea que es desafiante, ¿no? Y eso, ¿cómo lo aplicaríamos a América Latina, ¿no? Que es digamos, es un desafío mayor aún. Ok, bueno, primero de todo, agradecer también, al igual que los chicos, a los organizadores, a Teófilo que me invitó, al resto de los panelistas. Para mí estar con Agustín, con Delphi, con Juan Cruz, que son todas personas que son súper importantes en lo que hacemos, está buenísimo, así que muchas gracias. Y aparte del equipo con el que trabajo todos los días, que están ahí, así que gracias a ustedes, chicos, por venirme a ver. A ver, para responder esto, la verdad que me viene súper bien las preguntas anteriores porque ayudan a dar un marco de contexto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de Web3, tenemos que pensar cripto de una manera un poco diferente. Y cuando digo un poco diferente es, nosotros estamos en una región donde pegó mucho el CeFi. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Un montón de exchanges, todo el mundo acá conoce cripto, mueve cripto centralizado. Y acá estamos hablando de, yo tengo mis llaves privadas, yo me muevo, yo soy el dueño de mis datos, de mi privacidad, de mi dinero, de mi llave privada. ¿Sí? Y esto nos retrotrae a otros momentos, incluso hasta la historia. Es un sistema que se parece mucho más al mercado de capitales original, ¿sí?, que al sector bancario, por ejemplo. Es un sistema que está mucho más relacionado con lo que vienen mencionando los chicos de Open Finance. Entonces, ¿cómo podemos hacer para unir estos dos mundos, o qué es lo que podemos pretender? Por un lado, sí, estoy mencionando algo que es, esto ya en algún sentido ya existía y ya está regulado en algunos lados. Entonces, tampoco nos vayamos al momento de regular de vuelta para no tener dos regulaciones en paralelo que nos estén aplicando. Pensemos un poco lo que está pasando en Europa. Te metes en stablecoins y tenés que cumplir con dinero electrónico y tenés que cumplir con MiCA. Y ni siquiera con las mismas condiciones. Entonces, ¿qué dificultades nos vamos a encontrar ahí? Y por otro lado, algo que que comentaba Delphi, que a mí me parece lo más interesante de todo, que es, muchachos, vamos a hacer compliance directamente en el código. Y hay un ejemplo que a mí me encanta para contarlo, que son los nodos OFAC compliant. Esto que contaba Delphi, que hacía con este token, que si tocaba una dirección sancionada está buenísimo. Sí, es lo que están haciendo grandes empresas como Tether, que está haciendo mucho combate contra el financiamiento del terrorismo, por ejemplo. Pero también hay otra realidad, ¿sí?, que son los nodos que antes de validar una transacción, sea entrante o saliente, le van a ir a pegar al listado de OFAC. Estos puntuales que son OFAC compliant. Después podrás ver qué tipo de listas de cumplimiento queremos hacer. Después, obviamente, que esto nos va a generar 50 millones de problemas. Por ejemplo, vamos al caso de Tornado Cash. En Tornado Cash, la condena que se dictó ahora hace poco en Estados Unidos es por operar un MSB sin licencia, no es por lavado. La de Holanda, a otra persona que era parte de Tornado Cash, era por lavado. Entonces ya estamos hablando de asimetrías legales que tienen que ver mucho con la realidad de los diferentes tipos de derecho, por un lado, y de las diferentes realidades que tenemos, en la región. Pero lo cierto, a su vez, es que cripto es una de las pocas industrias donde vamos a encontrar regulaciones que son bastante uniformes a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque casi todos los países regularon después de la modificación a la recomendación del GAFI, sobre todo a la guía del 2021, que dice, muchachos, cripto es esto, proveedor de servicios de activos virtuales es esto. Entonces, si nosotros analicemos el concierto de naciones, vamos a ver que más o menos el 90% ya lo está regulando igual. ¿Qué pasa con el mundo Web3 en particular? Existe otro organismo, ¿sí?, como existe el GAFI, que se llama IOSCO. IOSCO está mucho más relacionado con lo que es mercado de capitales. Y, por ejemplo, IOSCO ya en 2023 tiene una guía de cómo regular
el mundo Web3. ¿Por qué lo hace Yosko y por qué no lo hizo otro? Y justamente por esta relación que les estoy diciendo. Che, cripto en Web3 se parece mucho más al mercado de capitales original. Digo, ¿por qué mucho más? Porque la lógica del settlement es diferente. El delivery versus payment es atomic. No es como, o sea, no es en batch. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en la región? Primero, aprovechar que es una región de alto conocimiento cripto, con regulaciones incipientes, muy basadas en lavado, por lo cual tenemos un montón de tela para cortar, ¿sí? Para poder regular y para poder regular de una manera, llamémosla feliz, de una manera que sea buena para la industria y que ayude a que una realidad que vino a quedar continúe y continúe bien. Porque si hay algo que mi experiencia me enseñó, que es, si regulás por demás, tenés un problema. Si regulás por menos o no regulás, puedes tener otros problemas. Hay un punto donde las X se tocan. Hay un punto que es muy sano. Entonces, empecemos a mirar qué está pasando afuera. Por suerte, en algún sentido, no hay nadie que ya haya definido esto. Tenemos estas pequeñas guías, estas pequeñas recomendaciones. Sabemos que la tecnología nos puede ayudar. Sabemos que, no sé, hablamos de datos y de la portabilidad de datos. El derecho de protección de datos personales evolucionó a tener portabilidad como un derecho inherente a la persona. Estamos hablando que en cripto tenemos Zero Knowledge Proof. Yo puedo mostrarle a alguien quién soy sin darle todos los datos. Es como cuando yo iba a bailar y el Pato Vica me pedía el DNI. Bueno, no quiero que veas mi dirección, solo ve mi nombre y mi edad. Y vas a poder decir igual que soy yo. Entonces, estamos en el momento de poder tener regulaciones que ni siquiera las tenemos que copiar. Las podemos innovar, las podemos crear nosotros. Somos una región con esa capacidad. Y bueno, ojalá que seamos una región que innove de una manera que atraiga capital, atraiga movimiento, atraiga. Buenísimo. Bueno, y hablando de normativa, Juan Cruz, ¿cómo evalúa Gafilat el nivel actual de desarrollo normativo en materia de activos virtuales en América Latina? ¿Cuáles son las brechas regulatorias que hoy generan mayor preocupación? Bueno, muchas gracias, Lorena. Primero quería aprovechar para saludar a todos y especialmente agradecer a Teófilo de Crecimiento Argentina, a los organizadores por esta invitación. Para mí es un lujo integrar este panel donde tengo amigos y conocidos como Agustín, como Alfonso, y también Delfina. Yo creo que aquí se tocaron temas claves como por ejemplo el propio desarrollo que va teniendo esta industria que es reconocida, es muy importante y es muy dinámica. ¿Bien? Entonces nos queda también conocer un poco más sobre algunos de estos elementos que estuvo tocando también Alfonso y Agustín, que hablan de un contexto un poquito más amplio para ver dónde está nuestra región y dónde está el mundo en esta situación. Como ustedes saben muy bien, los activos virtuales, más allá del crecimiento vertiginoso que vienen teniendo, tienen un rol clave en lo que es inclusión financiera, en acercar ciertos servicios a sectores que habitualmente no podían acceder a ellos, a canalizar transacciones a mucha velocidad y a un bajo costo y de esa forma dinamizar las economías, pero al mismo tiempo traen también ciertos riesgos, ¿no? Porque estas ventajas que presentan, la posibilidad de fragmentar, transmitir a cualquier lugar del mundo activos con inmediatez, también es aprovechado por delincuentes, por terroristas y otros. Por eso existe este marco internacional de estándares del GAFI, Grupo de Acción Financiera, que buscan proteger lo que es la integridad del sistema económico y financiero. Bien, ahora tenemos una recomendación del GAFI, que es la recomendación 15, que prevé una serie de obligaciones para los países que requiere que, por ejemplo, se evalúen los riesgos que presentan los activos virtuales en temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación. Al mismo tiempo pide que se integre a este sector, que es muy amplio, dentro del marco preventivo. Por eso hablamos también de compliance, de medidas de KYC, entre otros requisitos. Y también se piden medidas como, por ejemplo, regulación, supervisión y demás. Todo este conjunto de estándares empezó a regir en el 2019 y desde entonces hemos estado viendo cómo ha avanzado la región. En el Gafilat tenemos 18 países de Latinoamérica que van de México hasta Argentina, excluyendo Venezuela. Y hoy, por ejemplo, en lo que es el cumplimiento de la recomendación 15 del GAFI, tenemos un 45% de los países
que cumplen con los aspectos técnicos del estándar. Como ustedes pueden ver, no es un nivel muy elevado de cumplimiento técnico. Y esta es una de las recomendaciones del Gafi que tienen mayor dificultad por la complejidad que tienen. Bien, ahora, si analizamos qué países de Gafilat cumplen con el más actualizado estándar de la 15, ese porcentaje en vez de ser 45 llega a 20%, lo que muestra ciertas dificultades y brechas regulatorias. Bien, esto se debe a que la industria va en una velocidad, los riesgos de lavado van en otra y por supuesto toda la actividad tarda un poquito más. Ahora, se está avanzando mucho. Hace 5 años solo el 50% de los países tenía, por ejemplo, una legislación en materia de activos virtuales. Hoy solo quedan de 18 países, 5, y todos ellos tienen proyectos, que son Honduras, República Dominicana, Guatemala, entre otros. Bien, entonces se ha avanzado a un nivel muy importante de la región. Y esto está motorizado por lo que se llama quinta ronda de evaluaciones mutuas, que acaba de empezar. Bueno, Argentina fue evaluado hace muy poco, que fue el último país de la cuarta. Ya empezamos con Cuba y Costa Rica y va a seguir la rueda en los próximos años. Esto va a llevar a que los países que no han actualizado su marco tengan que sacar las leyes con urgencia, tengan que actualizar sus evaluaciones de riesgo y tengan también que integrar al sector, porque seguramente lo podremos conversar un poquito más en los próximos puntos, pero hay toda una tendencia internacional que también está creciendo en la región, además del Open Finance y otros, para establecer modelos de asociación público-privado entre el sector de proveedores de servicios de activos virtuales y los reguladores para intercambiar información, anticiparse a las tendencias emergentes, descubrir tipologías y ser efectivos también para proteger al propio sector de las amenazas. Bueno, entonces, en función de lo que planteas, ¿qué prácticas deberían adoptar los proveedores de servicios de activos virtuales para integrarse en forma efectiva a esos sistemas de prevención y supervisión de LAI y CFT? ¿Quién quiere responder? Tenemos tiempo. A ver, a veces es bueno tomar perspectiva de qué estamos hablando cuando hablamos de regulación, compliance, prevención de lavado. Estamos organizando un sistema que combate la criminalidad organizada. Esa criminalidad organizada que obtiene activos de origen ilícito y los intenta volcar al sistema formal. Por lo cual, el trabajo que se está haciendo y que se intenta hacer tiene que ver con mantener la integridad del sistema. Punto número 1. ¿Cómo hacemos, y sigue un poco lo que decía Delphi, para dejar jugar al sistema y que el sistema realmente genere riqueza, teniendo en cuenta un control efectivo en materia de prevención de lavado de activos, combatiendo de manera directa a estas organizaciones? Bien, es ahí donde se generan quizás distintas salidas en un escenario súper complejo como el que planteábamos, que no es solo asimetrías regulatorias, son asimetrías de supervisión y son distintos reguladores en juego. Entonces, es complejo el panorama de cómo uno puede llegar a organizar el sistema de manera tal que todos estos participantes con todos estos reguladores tengan una mirada sistémica. Yo hoy no puedo seguir, yo soy un banco y vamos a una operación muy concreta, no voy a tener la mirada o no voy a poder tener en mi dashboard, en mi pantalla, el 360 de las operaciones que hizo Agustín a través de una LIC que se fue a una PCP, que fondió a través de una PCP una exchange, que se fue a una DeFi, que volvió una exchange y que entró en un banco. No lo sé. Esa mirada sistémica no se tiene. Por lo tanto, obviamente lo que plantea con buen tino el Gafi, en este sentido es, señores, por supuesto, no vamos a regular la tecnología, vamos a regular los gatekeepers, estas PCAB que empiezan a tener regulación en la totalidad de las jurisdicciones que comparten estos estándares internacionales. ¿Qué políticas y qué sistemas tienen que empezar a incorporar? Bueno, sencillamente tienen que empezar a tener una mirada híbrida, como vuelvo a decir lo que decía Delphi, de control, en donde te van a jugar las dos tecnologías. Fiat por un lado, Web 2 y Web 3. Entonces,
vas a tener que tener una mirada de KYC, KYB, pero también vas a tener que poder plasmar una mirada de KYT, que es un ejercicio que le falta al sistema tradicional. Yo capaz para sumar, cripto es una tecnología que es súper cambiante y cómo usamos cripto incluso va cambiando. Yo estoy ahora en la segunda vez que me toca armar un sistema o sea, de estas características y acá se habló mucho de datos. Sí, y los datos hoy por hoy en algún sentido nos vienen a generar identidad. Hoy por hoy la identidad digital capaz está mucho más relacionada a cómo nos movemos, cuál es nuestro comportamiento, qué hacemos, en qué momento operamos, cómo operamos, que incluso que a nuestro nombre, que un montón de cosas. Entonces, así como pequeños tips de, che, sos un PSAB, ¿qué tenés que hacer? Acá tenemos que hacer una mezclita, un buen mix entre dos cuestiones, información on-chain e información off-chain que sacamos de oráculos. Te toca operar en el país del que no tenés muchos datos, bueno, fíjate cuál es su PBI, fíjate cuál es su PBI per cápita, fíjate cómo tiene la distribución de capital en base al índice de Gini, armate un diagrama de dispersión, date cuenta cuáles son las conductas que deberías esperar y que son las normales, que se hagan, compararla con tus datos de operación. Y lo que está en las antípodas, míralo. Obviamente que el delito no sucede solo en las antípodas. Esto no es criminología americana, ¿viste? Que te alejabas de los círculos y eras delincuente. Pero esa parte se analiza de otra manera. El delito que pasa en el medio se parece mucho más a la investigación que yo conocí toda la vida, que hice cuando yo fui exfuncionario de la justicia criminal. Es otro tipo de investigación, es otro tipo de olfato. Pero lo que tenemos acá es la posibilidad de usar mucho dato. Sí, KYT, datos, pensar qué oráculos me sirven, cómo voy a embeber esos datos, cómo los voy a estandarizar, cómo los voy a estar mezclando. Y para después volver un poquito a lo que conocemos. Y después, obvio, es un millón de cosas más, pero eso capaz, vos me decís, che, ¿qué harías? Bueno, mezclaría estas dos cosas. O es lo que estoy intentando hacer. Bien. Y perdón, si me permitís agregar, yo creo que esto que comentaba Agustín y Alfonso también me da pie para comentar algo muy rápido. Hace poco en un foro de jueces y fiscales donde se discutían temas de recuperación de activos, se hablaba también del desafío propio de las investigaciones que vinculan de alguna forma u otra activos virtuales. Y un fiscal antilavado de la región, de un país grande, contaba cómo hace 5 años apenas un 10% de sus investigaciones tocaban, por ejemplo, activos virtuales o a un proveedor. Hace 3 años, por ejemplo, era 20% y este año es 50%. ¿Bien? Y digamos, las causas obviamente llevan años. Esto significa que todavía va a seguir creciendo esta tendencia. Lo que quiero comentar es que la participación del sector, también en lo que respecta a investigaciones, a la articulación del sistema, es creciente. Y del mismo modo, para esta quinta ronda de evaluaciones mutuas del Gafi, lo que es la metodología por la cual se evalúa a los países cambió y ahora se le da un rol bastante protagónico. Por ejemplo, hasta el año pasado, que cuando terminó la cuarta ronda, los proveedores, billeteras y demás eran solo, por ejemplo, 1/3 de lo que se evaluaba. Y ahora se sacó a toda la parte de las actividades y profesiones no financieras, se las sacó de lo que es el bloque de evaluación de medidas preventivas asociadas al sector financiero y se divide solo entre instituciones financieras y proveedores de servicios de activos virtuales. Por ende, se espera que haya mayor rigor en las próximas evaluaciones y esto lógicamente va a despertar un mayor interés de las autoridades por tener cooperación del sector y al mismo tiempo los proveedores van a tener un rol mucho más activo y de mayor peso dentro de las evaluaciones para contar cómo aplican sus medidas, cómo garantizan también la integridad de las operaciones, entre otras cuestiones. Por eso quería invitarlos también a subirse a ese momento para fortalecer las prácticas del sector y acompañar lo que va a ser un incremento del foco de la próxima ronda en los activos virtuales. Súper interesante y nos quedan poquitos minutos. Me gustaría que plantee una reflexión final de lo que cada uno considere que es importante hoy por hoy llevar a cabo
en compliance o si quieren una recomendación que le darían a los protocolos o al oficial de cumplimiento, qué debería hacer para evitar cualquier dolor de cabeza. Bueno, la tomo, arranco. Creo que una de las principales, o sea, 3 tips rápidos o los que me salgan. Primero es conocer la industria. Nada mejor, o sea, no se puede controlar lo que uno no conoce. O no se puede, si se quiere, mitigar riesgos, porque la palabra control ya tiene un montón de peso y de, no sé, de caracteres que se puede ir por otro lado hasta en el vocabulario, ¿no? Pero primero es conocer, o sea, gestionar algo que uno no conoce es muy, pero muy difícil. Entonces, sentarse con el desarrollador, sentarse con el que sabe de cripto, sentarse con los distintos departamentos de la compañía también, ese como primer, ¿no? Y siempre uno está aprendiendo, ¿no? O sea, creo que los 4 lo podemos decir, que estamos acá, los 5, estamos todo el tiempo aprendiendo porque esto cambia constantemente. Después, capaz segundo, que es, o sea, no solo mirar los riesgos de esta industria desde la óptica, que creo que es algo que los reguladores vienen haciendo hace mucho tiempo, que es desde la óptica de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Creo que nos quedamos muy cortos hoy mirando a los riesgos de esta industria exclusivamente desde la óptica esa, y creo que hay que tener un enfoque un poco más de riesgo holístico, de riesgo integral, tenemos que hablar del ciberdelito, tenemos que hablar de qué controles vamos a implementar, porque operaciones de lavado van a ser cierta cantidad. Ahora, operaciones de ciberdelito con cripto es tremendo, con cripto, con no cripto. O sea, hay ciertos riesgos que todavía falta por parte de los reguladores hablar y establecer esto, como estabas contando, puentes con el público para que podamos armar un sistema de control, o de monitoreo, de gestión entre todos, ¿no? Sector público, privado, académico, etcétera. Y tercer punto es buscar conectar los puntos. A mí esto lo llevo a todos lados, me parece que aplica a casi todo, que es ver qué se hizo en otras industrias anteriores y qué podemos aprender de esas industrias que podemos aplicar en estas. Porque hay muchas más similitudes que divergencias. El tema es tener esa capacidad de hacer ese connecting the dots entre un punto, el otro, un riesgo, un control, un aprendizaje. Y creo que eso es las 3 cosas que le diría a un oficial de compliance, que creo que también el término debería cambiar, no sé, riesgo integral, riesgo, no sé cuál debería ser el nombre, pero debería ser más 360. Pero bueno, eso, humilde opinión. Bueno, sigo yo, ¿qué me recomendaría a mí? Sí. Nada, creo que Delphi le dio en el punto en casi todo lo que pienso. Es súper importante entender la tecnología, es fundamental. Acá, algo que no me voy a cansar nunca de decir, yo soy abogado, es lo primero que quiero aclarar. Cripto no se aprende de leer de abogados, cripto se aprende operando o en YouTube. Simplemente en cualquiera de esos 2 lugares. Así que obviamente aprender. Pero lo que tiene cripto es que ustedes imagínense que es una industria que es eminentemente tecnológica. O sea, cripto nace como tecnología, es una realidad que no vamos a encontrar en otro tipo de industria. Y acá de repente mencionamos, pongamos los controles en el código, que el propio código esté leyendo qué es lo que se va a mover. Entonces, nada, a vos lo que te permite esta industria es pensar los controles de otra manera. Me gustó mucho esto que dijo Delphi del tema de riesgos. Nada, chicos, lleguen a la empresa, entrevístense con todo el mundo, entiendan cómo se mueve su producto, hagan un análisis de riesgo. Riesgo es una técnica, ¿sí? se mide, ¿no? O sea, hasta te da una cuenta, te permite entender dónde vas a tener más dolores de cabeza para que vos puedas meter más controles. Y es un mundo súper dinámico, así que la actualización que se les va a exigir es muchísima. Y nada, y diviértanse. Van a tener que hablar mucho con la gente de tecnología, se van a pelear, van a tener que hablar con los de producto, les van a decir, queremos armar esto, que es una cripto que vuela y hace esto, y traten de ser partícipes de ese momento, traten de aportar, ayuden, porque ustedes como oficiales de cumplimiento no solo van a ayudar a gestionar riesgos y a cuidar a la empresa, también pueden ser una parte de la creación de eso. Y está súper bueno. Entonces, nada, disfrútenlo. Eso sería mi recomendación. Bien.
Muy rápidamente, también quería tomar estos puntos que mencionaban Delphi y Alfie. El tema de evaluación de riesgos es fundamental. Obviamente hay una primera obligación del sector público de desarrollar instrumentos, pero también los sujetos obligados de internalizarlos. Pero en general lo que vemos en las evaluaciones es que se prioriza el riesgo de lavado y no tanto otras formas de riesgo, como por ejemplo financiamiento del terrorismo. Y uno ve que hay mecanismos de crowdfunding, mecanismos de uso y estructuración de operaciones con stablecoins, entre otras que también están ganando terreno y hay que prestar atención. Y sobre todo aplicar medidas proporcionales a los riesgos, no solo las intensificadas, sino también las simplificadas para los casos demostrados de menor riesgo. 20 segundos, enfoque basado en riesgo, fundamental. Creo que hay que conocer a fondo el negocio. Eso es la clave para entender después dónde uno está parado, identificar los riesgos propios de su negocio y no otros. Eso creo que sería un consejo muy importante. Le agrego a ese oficial de cumplimiento o a esa área algo que se va a venir con todo, que es el data privacy. Me parece que sería también parte de esas áreas. Creo que está cambiando la naturaleza de la mirada del oficial de cumplimiento, de cómo están gestionando las entidades esto. Y data privacy en el marco del Open Finance va a ser un factor clave. Y por último, IA. Explorar las nuevas tecnologías. Hoy está muy al servicio estas nuevas tecnologías con IA para implementarlas, integrarlas dentro de los sistemas de prevención de cada entidad. Bueno, muchísimas gracias por sumarse a este panel. Nos vemos. Listo.